serán perdonados. Y bueno, cuando nosotros no nos congregamos, ¿quién va a orar por nosotros? ¿Quién va a orar por nosotros? ¿Quién nos va a ministrar en estas necesidades? Bueno, todo esto se pierde, hermano. Pablo decía en Romanos 12:15, ¿se acuerdan? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Por eso le digo, no es lo mismo llorar solo que llorar con un hermano o llorar con los hermanos. No es lo mismo gozarse solo que gozar con los hermanos. No es lo mismo. No es lo mismo. Y luego también leímos Santiago, pero mire lo que dice en 1 Pedro 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2. También nos va a dar luz en cuanto a esto. Versículo 1 del capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, recuerda que está escribiendo una iglesia local. Yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ruego a los ancianos, al liderazgo de la iglesia. Esto es una bendición que la iglesia tiene. Debería de ser una bendición en una iglesia bíblica y madura, tener una persona que uno le pueda contar sus problemas, sus aflicciones, sus luchas, o también compartir ese gozo en momentos de gozo. Esto es también recíproco. Bueno, esto se pierde, esta gran bendición se pierde. Aquellos que se pierden de la iglesia, aquellos que no se congregan, entonces pierden esta gran bendición de ser contenidos espiritualmente por los líderes que Dios ha puesto. Número 14, hermanos, cuando el creyente deja de asistir a las reuniones, se pierde de aprender y de seguir el ejemplo de otros creyentes mucho más maduros y longevos y fuertes que él en la fe. No tengo ejemplos, no tengo referentes que los pueda ver, que pueda estar con ellos. Esto se pierde. Un cristiano solo no tiene ningún tipo de ejemplo, de referente a su lado. Primera de Timoteo 4:12. Pablo le dice a Timoteo, aquí versículo 12 del capítulo 4, ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, no por ser un ministro joven te van a estar despreciando, ninguno tenga en poco el que sea joven, sino sé ejemplo de los creyentes. Hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo. Si hoy mañana viene un creyente más nuevo, o si viene un creyente herido de otra iglesia, o si viene un creyente con un combo terrible en su cabeza de distintas enseñanzas, hermanos, nosotros tenemos que ser un ejemplo para ese creyente, que él pueda seguir nuestro ejemplo. Y quiera Dios que el día que nosotros pasemos, no estemos, hayamos dejado eso, un buen ejemplo. Y eso es una bendición, tener hermanos, y uno puede mirar para atrás, y no hace muchos años, y ver hermanos que fueron un ejemplo para uno, de fidelidad, un ejemplo de prudencia, de sabiduría práctica, y que lo marcaron a uno. Y no eran teólogos, no eran, pero fueron gente temerosa de Dios, que dejó un ejemplo en uno a seguir. Y uno decía, yo quiero seguir este ejemplo como este hermano. Tiene una mansedumbre, o tiene una sabiduría, o tiene una templanza. Y nos marcaron esos hermanos. Bueno, quiera Dios que nosotros seamos un buen ejemplo, no un mal ejemplo. Mal ejemplo está lleno. Seamos un buen ejemplo. Y Pablo le dice acá a Timoteo, Timoteo, tenés que ser un ejemplo. Tu juventud no es un pretexto. No es ningún pretexto que eres joven. Dice, si no es ejemplo de los creyentes. En palabra. Siempre somos creyentes, en la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con las palabras afuera de la iglesia. Siempre somos creyentes. Siempre nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. En palabra, en primer lugar. En conducta. Mi conducta tiene que acompañar mis palabras y viceversa. En conducta. En amor. En amor. Y este amor es un amor sacrificial. Un amor que masca el freno muchas veces. Que se muerde la lengua. Que soporta. Que sabe soportar. En espíritu. Fe
y pureza. Es alta la vara de la demanda, ¿verdad? Pero tenemos que ser un ejemplo más, no un mal ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo. Grábese esta palabra. En palabra, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que ofendió? De palabra. Y no debe ser muy lejos en el tiempo, porque tenemos ese problema, hermano. Somos rapidísimos de lengua. En palabra ofendemos muchas veces, como dice Santiago, cuando habla de ese capítulo de la lengua. En palabra, cuando respondemos. Si estamos con mal humor, mejor no digamos ni una palabra y vamos a pasar por sabios, por prudentes. Tenemos que ser sabios y tenemos que dar un ejemplo cuando hablamos en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ejemplo. Entonces los creyentes que no se congregan dejan de tener referentes, dejan de tener hermanos que gracias a Dios son un ejemplo para nosotros. Si estoy solo en mi casa, yo soy el ejemplo. No es así, tengo que tener a otros creyentes como ejemplo. Otra vez citando Hebreos 13:7 y Tito capítulo 2 versículo 7. Hebreos 13:7 ya lo leímos. Vamos a Tito capítulo 2 versículo 7. A ver qué le dice Pablo. Recién le dijo a Timoteo. Bueno, vamos a ver qué le dice a Tito. Vamos a ver qué le dice a Tito. Para que no digan que estas son ideas mías ni cosas mías, ¿no? Esto está todo basado en las Escrituras. Todos. Ninguno es idea mía. Tito capítulo 2 versículo 7. También está instruyendo a este pastor que está en una isla, en Creta, establecido por Pablo, ahí donde se había establecido una iglesia gentil. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad. En la enseñanza. Cuidado, Tito, con lo que vas a enseñar. Tu enseñanza tiene que ser íntegra. Seriedad, hablando de la enseñanza. No puede ser un carnaval la iglesia. No puede ser. Por eso, miren lo que le va a decir Pablo. Mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir contra nosotros. Supuestamente acá el adversario no es el diablo, el adversario son la gente detractora del Evangelio que nos está mirando. ¿Se acuerdan cuando los detractores de Daniel buscaban algo? ¿Encontraron algo? En Daniel fue un ejemplo de conducta, de palabra, de hecho, de pureza. No había nada, y bueno, así tendría que ser nuestra vida. Y si dicen algo, que sea mintiendo. Y ahí vamos a ser bienaventurados, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados, cuando digan cualquier tipo de cosas contra ustedes, mintiendo. Pero tenemos que ser un ejemplo, nosotros. Bueno, cuando el creyente deja de asistir, ya no tiene ejemplos que seguir, ya está solo y se pierde estas bendiciones que Dios ha preparado. Bueno, vamos a decir una más, dije la 14, vamos a decir la 15. Y miren que hay muchísimas más. Hay muchísimas más. 15. Miren todo lo que nosotros nos perdemos cuando no asistimos a una reunión de la iglesia. Imagínense cuando dejamos por largo tiempo de asistir. Número 15. Nos estamos perdiendo de rendir cuentas por nuestras acciones a través de la disciplina de la iglesia, que es la disciplina de Dios, porque Dios ha dado toda autoridad a su iglesia para disciplinar a sus miembros. Es una disciplina, acá la disciplina no es castigo, la disciplina es una disciplina formativa, una disciplina que nos endereza, una disciplina que endereza lo torcido, una disciplina que corrige. Y eso es deber y tarea de la iglesia. Un cristiano que deja de congregarse, ¿quién lo está disciplinando? ¿Quién lo está disciplinando? El diablo lo va a disciplinar, ¿sí? Pero no la iglesia. Y Dios ha dotado a la iglesia y le ha dado autoridad a la iglesia para disciplinar a los creyentes. Bueno, este principio, hermanos, lo vemos claramente en uno de los pasajes que hemos leído estos domingos, Mateo capítulo 18, donde el Señor ahí está enseñando en el contexto acerca de la disciplina de un hermano. Mateo capítulo 18. Y vamos a ver acá cómo el Señor le da toda potestad y autoridad a la iglesia a través de términos legales conocidos de la época, que no podemos distorsionar ni sacar estos pasajes aparte para inventar cualquier tipo de cosas. En el contexto, el Señor le está diciendo
a estos creyentes que Él les da la autoridad. Él les delega la autoridad. Por eso dice: todo lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, y todo lo que desatéis en el cielo queda desatado en la tierra. Porque la iglesia tiene la autoridad. ¿A quién le dio la autoridad el Señor para hacer esto? A su iglesia. A nadie, a ninguna otra institución en la tierra. A la iglesia. Y es una bendición. Bueno, los hermanos que dejan de congregarse no tienen esta bendición. Miren lo que dice ahí entonces Mateo capítulo 18, versículo 15. Versículo 15 dice en adelante: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O como dice Santiago ya en el capítulo 5, sepa que el que hace volver al pecador de su error ha salvado un alma. Hablando de los creyentes que se habían desviado también. Dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este hermano estaba mascando el freno en su casa y no quería ser disciplinado por la iglesia. Y si no lo oyere, entonces el Señor dice: dilo ¿a quién? A la iglesia, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, sigan orando por él. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento y mucha sabiduría, hermano. Mucho discernimiento y mucha sabiduría en estas cosas. Porque el Señor dice: si no oye a la iglesia, ¿qué más prueba queremos eso? El tipo, la persona o la mujer está rebelde. Un verdadero cristiano va a aceptar la disciplina. Le va a costar porque no es linda. Hebreos 12:6. Ninguna disciplina en tiempo de recibirla es motivo de gozo, pero cuando da fruto, da un fruto apacible, porque Dios azota y corrige a todo aquel que toma por hijo. La disciplina es parte de la vida espiritual, mi hermano. No se piense que la disciplina no es parte de la vida espiritual. ¿Quién le dijo que no es parte de la vida espiritual? Esté preparado, porque si hay que disciplinarlo, hay que disciplinarlo. Y calladito la boca. Y bueno, y si no, para afuera, gentil y pecador, como dijo el Señor Jesucristo. Usted no se sujeta a la disciplina de la iglesia, para afuera. Mire qué sencillo. No, que se nos van los creyentes, ofendidos, enojados. Bueno, yo leo acá clarito lo que el Señor dice. Si a usted no le gusta ser disciplinado por la iglesia, entonces lo lamento. Hay que tenerlo como un incrédulo, porque es lo que dice ahí. Entonces, si no escucha la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Por gentil y publicano. Ustedes saben, para un judío escuchar eso era la escoria más grande, un gentil y un publicano. Y el Señor le dice: es ese tipo de persona. No quiere ser corregido, no quiere aceptar su error. Entonces, descartarlo, tenerlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y acá Jesús está usando un lenguaje de la época, es un lenguaje judicial. Todo lo que atéis en la tierra no es para atar acá cosas, no distorsionamos esta enseñanza, siempre el contenido lo da el contexto. Está hablando de que el Señor dio la autoridad para ejercer eso a la iglesia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, dice en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús ha dado la autoridad a su iglesia. Su iglesia hace lo que Jesús le ha dicho. Entonces la presencia de Jesús está ahí, la autoridad de Jesús está ahí. La iglesia lo hace en nombre de Jesús, no lo hace porque es una iglesia mala, no, lo hace porque Dios ha establecido eso a la iglesia. Entonces, hermanos, la disciplina es una bendición. Cuando nosotros seamos disciplinados, corregidos por la iglesia, el diablo te va a decir: en esa iglesia no hay amor, andate. No, hermano, el que no te corrige no te ama, el que te ama te corrige. Es así, con amor, por supuesto. Con amor, pero es necesario. Que Dios nos ayude, hermanos, porque son temas que necesitamos mucha sabiduría y mucho amor también del Señor. No es cuestión de refregarle a los otros sus errores o sus faltas. Tenemos que hacerlo con ese espíritu de mansedumbre, como dice Pablo en Gálatas 6, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Hermano, mañana puede estar uno en el banquillo del frente y pasado puede estar otro. Nadie está libre.
El que crea que está firme, mire que no, caiga, hermano, caiga. Entonces, tenemos que tener mucha sabiduría en cuanto a esto. Bueno, número 16, y voy a parar con esta por hoy. Nos perdemos cuando no venimos a la iglesia de ministrar a otros con tu presencia, es decir, animar a otros a través de tu presencia física, la reunión de los santos y el compromiso que debes de tener con el pueblo de Dios. Hermano, cuando un hermano falta un domingo, 2 domingos, no nos anima, sino que nos desanima. Le extrañamos a ese hermano. Queremos verlo a ese hermano, queremos abrazar a ese hermano. Claro que hay veces que no se puede y uno entiende, hay veces que los hermanos no están o salieron, pero sabemos que es muy temporal. Pero cuando dejamos de empezar, de dejar de irnos, entonces la ausencia de ese hermano, lejos de animarnos, nos desanima. Si es un verdadero hermano. Y esto lo vemos, hermano, expresado en el corazón del apóstol Pablo. Mire que el apóstol Pablo tenía el cuero duro. Era un hombre espiritual, maduro, tenía todos los dones como apóstol. Pero sin embargo, él reconocía esta necesidad tan importante de la presencia física de un hermano para ministrarle sus diferentes necesidades, emocionales o espirituales. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Vamos a ver esta verdad aquí. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes. Dios que consuela a los humildes. Pablo dice, nos consoló. Dios estaba ministrando a Pablo. Pablo estaba pasando un momento difícil, de aflicción, como cualquier creyente, y dice que Dios que consuela a los humildes, Dios lo consoló. ¿Cómo lo consoló Dios a Pablo? ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Por medio de quién? Tito vino. ¿Quién era Tito? El que le escribió la carta que leímos recién, la carta a Tito. Fue consolado, sí, por Dios, pero por la presencia de un hermano común y corriente, por Tito, hermano. Si Tito no hubiera estado, Dios no lo hubiera consolado. Lo podría haber consolado de otra manera, pero la verdad que nos quiere mostrar es esto. Entonces, la ausencia de un cristiano en la congregación se está perdiendo esta bendición de dar consuelo y recibir consuelo a través de la presencia física. No me puede consolar un hermano a través de una pantalla en internet. Alguien que ni me conoce, que ni sabe por lo que estoy pasando. Eso es ridículo, eso no existe, eso no es bíblico. No existe. Nos consoló, dice Pablo, con la presencia de Tito, con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No solamente Pablo había recibido consuelo a través de la visita de Tito, sino que Tito había sido grandemente animado y consolado por estos creyentes. ¿Vieron cómo es recíproco? El consuelo, el estar con los hermanos, el bendecir de una manera presencial. Hermanos, nos entristece cuando los hermanos no están en la iglesia. Uno les extraña. No recibimos el consuelo de la ausencia de hermano, a no ser que no sea un hermano. Pero si es un hermano, se le va a extrañar. Otra vez citando el gran apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme y traer los rostros. Eso después, viene otra cosa después. Pero le dice, procura venir pronto a verme. No, yo no necesito a nadie, yo y el Señor. Yo no sigo a hombre, como esa frase tan ridícula de tantos creyentes. Yo sigo a Cristo, yo no sigo a hombre. Igual que los corintios, yo soy de Cristo. No, yo no sigo a hombre. No sigue ni a hombre ni a Cristo, sigue su propio ego, su propia carne, su propio yo. Y Pablo acá está pidiendo a Timoteo, procura a Timoteo venir pronto a verme. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo el texto? Un hermano que
Lo dejó, se fue. Y Pablo sintió la ausencia de Demas. Ya no está Demas conmigo. Demas me ha desamparado amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El apóstol estaba solo, hermano. Dijo, no, yo puedo acá, ni un problema, no. El que dice que puede estar, vivir su vida cristiana fuera de la iglesia es mentiroso, no es de Cristo. No es de Cristo. El gran apóstol Pablo, quedé solo, Timoteo, a ver si venís a verme. Porque uno de mis colaboradores se fue, me dejó solo, me desamparó. Y acá podríamos poner muchos nombres que nos han dejado, nos han desamparado. Pero gracias a Dios por los Timoteos. Gracias a Dios por los Timoteos. Mire lo que otra vez va a insistir en el versículo 21. Procura venir antes del invierno. Procura venir antes del invierno. Pablo anhelaba, hermano, ser consolado con la presencia física de Timoteo. Bueno, eso se pierde cuando uno deja de venir a las reuniones. Todas estas riquezas espirituales que nos brinda el Evangelio de Dios a través de su espíritu y de su cuerpo, esto se pierde. Fuera de la iglesia esto no existe, hermano. Esto no se lo va a dar ninguna otra cosa. Esto se da en el contexto de la iglesia. Esto se le llama riquezas espirituales de la congregación, que Dios derrama abundantemente. Los creyentes se ponen en las manos del Señor. Simplemente quedamos a la número 16. Nos estamos perdiendo de ministrar a otros con nuestra presencia, de animar a otros, de consolar a otros con nuestra presencia física, real, mostrando que estamos comprometidos con el Señor. Eso entonces se pierde. Bueno, quedamos en el 16 y hay muchas más todavía, pero el tiempo se nos El artículo 16, pastor. Léalo. En mi primera defensa ninguno tuvo mirado, sino que todos me desampararon. No les siga tomando. Se habrá sufrido soledad el apóstol Pablo también, ¿no? Eso que era un hombre aguerrido. Pero lo que no tenemos que tener en cuenta también. Exactamente. Hermanos, mi intención es que tomamos en serio la congregación local. Yo sé que hacemos agua por muchas partes, no somos una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta, pero no importa, tenemos que andar por fe, no por vista. Tenemos que ver la iglesia como Dios la ve. Tenemos que amar la iglesia como Dios la ama y verla con los ojos de Cristo, hermanos, y cultivar ese amor. Cultivar ese amor por la iglesia es cultivar ese amor por Dios. Lo que Dios hace y derrama a través de su iglesia no lo hace en ningún otro lado. Que Dios nos ayude a valorar realmente la iglesia local, las reuniones con los hermanos. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por la bendición de pertenecer a una